Bienvenidos a la unidad 2 de la asignatura Elaboración de Informes Técnicos. Esta unidad nos vamos a enfocar no solo en la redacción, sino también en el proceso previo de análisis y estructuración que da sentido y solidez al documento final. Aprenderemos cómo organizar nuestras ideas, cómo analizar una situación y sobre todo cómo plasmar ese análisis en un texto claro, coherente y útil para la toma de decisiones dentro de una organización. Damos inicio con nuestro video explicando qué son los documentos analíticos. Estos en general presentan análisis e información de fondo sobre un tema específico, a menudo elaborados como informes de investigación. Redactar un informe analítico implica más que solo escribir bien. Requiere pensar con lógica y ordenar las ideas de forma coherente. Razonar es organizar mentalmente las ideas de manera lógica. Redactar es expresar esas ideas por escrito con lenguaje claro y ordenado. Ambos procesos están estrechamente relacionados. La redacción de un informe técnico. Un informe técnico presenta hechos relacionados sobre una situación con el fin de apoyar la toma de decisiones. Es elaborado por un especialista basado en datos confiables y en datos verificables. Aunque se llama técnico, no significa que deba usarse un lenguaje complejo. Su carácter técnico proviene del uso del método científico para demostrar lo observado. Para lograr esto, debemos seguir varias etapas, como la observación. Esta implica mirar con atención una situación para capturar la realidad tal como es, sin interpretaciones subjetivas. Tenemos la siguiente etapa, que sería la descripción. Esta busca reproducir por escrito lo que se ha observado, detallando los hechos de manera clara y de manera precisa. El análisis, como siguiente etapa, consiste en descomponer la situación en partes para entender cómo funciona cada una. La enumeración ayuda a identificar cada elemento relevante dentro del fenómeno estudiado. El ordenamiento permite establecer una secuencia lógica para poder entender el funcionamiento global del objeto de estudio, mientras que la clasificación va a organizar la información en categorías para darle sentido y facilitar la interpretación. Todo este proceso nos permite redactar un informe que no solo describa una situación, sino que también la explique y que sea también útil para la toma de decisiones, pues dentro de un ambiente profesional o laboral. Tenemos el esquema para la elaboración de un informe. Este, pues, es una estructura previa, una guía que organiza de forma lógica los contenidos que se van a incluir dentro del informe antes de redactarlo. Tenemos dentro del esquema para la elaboración del informe que este se compone de la información general, el análisis del objeto y la conclusión. Este es un esquema básico de un informe técnico, el cual pues puede incluir estas etapas. La información general, aquí se van a presentar todos los datos iniciales del informe, como por ejemplo lo que es el título, el objetivo, el destinatario, el responsable de la elaboración y una breve introducción sobre el contexto o problema que se va a analizar. También tenemos que el análisis del objeto es el cuerpo central del informe, donde se va a desarrollar
El contenido técnico incluye todo lo que es la observación, la descripción, el análisis, la enumeración, el ordenamiento y la clasificación de los elementos observados, como pudimos ver o decir en la diapositiva anterior. Aquí se presentan todos los datos, todas las evidencias y se aplican los métodos de razonamiento para entender la situación. En cuanto a la conclusión, pues en esta sección se van a incluir todas las interpretaciones finales que hemos logrado en nuestro informe, los resultados del análisis y en algunos casos recomendaciones. Esto debe responder a una pregunta. ¿Qué significa todo lo anterior y qué decisiones se pueden tomar a partir de ello? El uso de un esquema para la elaboración de un informe no solo va a ordenar el contenido, sino que también mejora la claridad del informe y facilita su comprensión por parte de quien lo recibe. Tenemos los diferentes tipos de informe. El breve o el ejecutivo puede ser de 2 a 5 páginas, el estándar de 5 a 20 páginas y el extenso o de investigación técnica puede ser de 20 hasta 50 páginas o más. Los componentes adicionales de este informe técnico. No, estos pues no forman parte en sí del cuerpo central del análisis, pero son igualmente importantes para su estructura, para su validez y para su presentación profesional sobre todo. Estos aportan claridad, respaldo documental y organización al informe. Van a permitir que el lector tenga acceso a más información si lo necesita. Entre estos componentes adicionales podemos mencionar las referencias bibliográficas. Cada vez que nosotros usamos ideas, datos o teorías de otros autores, tenemos que mencionar. Son fundamentales en cualquier trabajo técnico. Estos van a permitir acreditar las fuentes utilizadas en el análisis, tales como los libros, los artículos, las leyes o los informes. También van a permitir brindar al lector la posibilidad de consultar el material original y de demostrar pues, el rigor académico y profesional del informe. En cuanto a la tabla de contenidos, esta es una herramienta de navegación que presenta de forma ordenada y jerárquica los títulos y los subtítulos del informe con sus respectivas páginas. Y esta va a permitir al lector ubicar rápidamente la información que necesita, también comprender la estructura de la lógica del informe. En cuanto al nombre y firma del experto, pues este elemento identifica al responsable del informe técnico, quien debe ser un especialista en el tema tratado. Su firma va a otorgar la validez y la autenticidad al documento, ¿verdad? Esto es muy importante también en los contextos institucionales, donde más pues se presenta lo que es la firma de el informe. También los anexos contienen información complementaria que respalda el contenido principal del informe, pero no se incluye en el cuerpo del texto para no interrumpir lo que es la fluidez. Estos anexos pueden ser cuestionarios aplicados, transcripciones de entrevistas, códigos legales completos, formularios, entre otros, fotografías y más. En cuanto a los apéndices, pues estos también son complementarios, pero a diferencia de los anexos, son materiales elaborados por el propio autor del informe y muchas veces pues son presentados como un material importante dentro del informe porque este sirve como desarrollo adicional de ideas o herramientas propias que pueden ayudar a comprender mejor el análisis del informe. Tenemos el informe compuesto. El informe compuesto es un tipo de informe que vamos a estar estudiando durante nuestra clase.
Este se elabora cuando un mismo objeto de estudio se analiza desde diferentes perspectivas, cada una guiada por un objeto específico. Esto implica realizar análisis independientes por cada aspecto, los cuales llevan a conclusiones parciales y en su caso a recomendaciones, ¿verdad? Vamos a estar desarrollando más ampliamente este tipo de informe durante nuestra sesión. Tenemos que existen diferentes tipos de informes, los cuales vamos a mencionar. El informe de avance, documento que registra el progreso de una actividad, obra o proyecto respecto de lo planificado, cotejando las fechas, metas y logros, ¿verdad? Básicamente, pues este informe te indica, o les indica, pues, qué avance se ha tenido en un determinado proyecto, ¿verdad? El informe de seguimiento es el documento que verifica si un plan, programa o proyecto se está ejecutando conforme a lo previsto en base a las fechas, lineamientos, recursos y personal. Muy parecido al informe de avance, pero el de seguimiento pues verifica y contrasta lo que son pues los tiempos en los cuales debemos terminar o concluir un determinado informe o un determinado proyecto. El informe de supervisión analiza acciones, actitudes o procesos bajo normas previamente establecidas, contratos, reglamentos, protocolos, ¿verdad? Se supervisa pues cada elemento o cada sección del informe que se está realizando. El informe de gestión, por su parte, es un documento administrativo que resume y evalúa las acciones realizadas durante un periodo de gestión. Este puede ser de 1 a 5 años, ¿verdad? Es un tiempo prudente en el cual una persona puede asumir un cargo y este al finalizar, pues plasma un informe de toda su gestión, de toda la labor, de todas las actividades, de todas las funciones, cosas, logros que pudo obtener durante un periodo específico. Mientras que el informe académico es elaborado por estudiantes universitarios como evidencia de aprendizaje. Se rige por la misma lógica de un informe técnico, pero se adapta al contexto educativo. Esto es muy importante, definitivamente el informe académico va a llevar pues diferentes pautas, reglas, normas que se deben cumplir para poder cumplir con una serie de reglamentaciones indicadas en la institución o el lugar educativo. Los invito pues a seguir profundizando en estos temas en nuestras clases, donde trabajaremos con ejemplos concretos y actividades prácticas que les van a permitir aplicar lo aprendido y fortalecer sus habilidades de análisis y de redacción. Nos vemos muy pronto. Gracias.